poderío femenino y tal, porque también en este caso, esta vez desde Uruguay, tenemos el protagonismo en la recuperación, en este caso, lo que son descendientes de charrúas. Los uruguayos, a diferencia de otros, casi consiguieron limpiar a todos los indígenas, como dicen ellos. Entonces, a los pocos que quedaron, que no los mataron, los obligaron a mezclarse. Entonces, el proceso yo creo que es muy importante. En su caso, nos he dicho que Valentín tiene apellido Ariste, Mónica Michelena, con vosotros, son representación de los charrúas de Uruguay, pero está en casa porque están de vuelta, es mitad vasca también. Ha estado visitando a su familia, entonces, que le veáis con plumas también le echa pela. ¿Ok? Espera, te ven esto. Kaixo, arratsaldeon, ni txarrua naiz Uruguaikoa. Baina nire izatez, nire itaren aldatik euskalduna ere banaiz. Nizia jalana, bajoa hijo bilu gidai namarzepe. Dona igual txala, bajoa den txala. Bueno, en mis toca palabras en euskera, un poco siguiendo la costumbre de mis ancestros, que también en el pueblo charrúa era muy común que los caciques aprendieran la lengua para comunicarse con los portugueses, incluso con los franceses que iban a intercambiar productos, y también aparte de la lengua charrúa, siempre hablaban la lengua guaraní, que era otro pueblo predominante también en toda la región, que también era como una lengua franca entre todos los pueblos indígenas de esa región. En la lengua charrúa les dije que nos quedemos quietos, que levantemos los ojos a la hermosa luna, que la luna nos dará mucha sabiduría, y que los invito a que traigamos cada uno el fuego, que nos pasemos el fuego entre todos, para así levantarnos, y bueno, Bajoa den Chalá, que significa levántate hermano, que es nuestro saludo principal, nuestra lengua. Bueno, en mi pueblo es un pueblo muy especial, porque a partir de este 1989 que empezamos a recuperar nuestra propia identidad. Bueno, el pueblo charrúa históricamente estaba asentado en un vasto territorio, no solamente lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, sino que estaba en los territorios de la Mesopotamia argentina, entre los ríos Uruguay y Paraná, y también en el sur de Brasil, en toda esta zona de aquí que es Río Grande do Sul. El pueblo charrúa propiamente dicho, y también otros pueblos que conforman la macro, lo que hoy llamamos la macroetnia charrúa, que eran pueblos muy similares a las costumbres de un mismo origen pámpido, y que bueno, eran como clanes, se organizaban en clanes y familias extensas. Nosotros como pueblo resistimos durante más de 300 años. Resistimos más que otros pueblos porque éramos grupos cazadores recolectores, y donde nuestra forma de luchar, de guerrear contra los invasores, era en forma de dispersarnos a los montes de guerrilla, y por eso los invasores nunca pudieron con los charrúas hasta 1831, donde fue el primer presidente justamente del Estado uruguayo, de la República Oriental del Uruguay, que fue el que perpetuó el genocidio de Salsipuedes en 1831. Luego del genocidio, inmediatamente, con los aproximadamente 300 o más sobrevivientes, los trasladaron, hubo traslado forzoso y reparto. A las madres, cuentan las crónicas de la época, que a las madres les sacaban los niños de pechos, y las madres charrúas dice que se escuchaban en las afueras de Montevideo, se escuchaban los llantos de las mujeres charrúas cuando le arrancaban los niños de pecho para repartirlos en las estancias como sirvientes, como esclavos. Y así fueron separados entre sí las madres, los hijos, los hermanos,
y así fue que se perdió nuestra lengua charrúa. También hubo un exilio forzoso de 4 charrúas que fueron llevados a Francia, y que de ahí nosotros también tomamos muchos datos porque lamentablemente Cuyunusa, Senaqué, Tacuadíba y Macapero fueron 4 sobrevivientes de la matanza de Salsipuedes y fueron llevados a Francia en 1833. Pero de allí los franceses los estudiaron, fueron mostrados como animales, como en la época se acostumbraba mucho, ¿verdad? Como era en 1833, era una forma de exhibición, como de especies raras llamaban los europeos, realmente eran mis ancestros charrúas. Perdón, voy para atrás. Bueno, el Estado uruguayo, como ya lo repetí, se construyó en base a este genocidio, porque el territorio que ocupaban en ese entonces, en 1831 los charrúas, eran territorios muy ricos por el tema de la ganadería, porque ya en Uruguay se practicaba la ganadería, ¿verdad? Y esos territorios le fueron quitados a través de este genocidio y fueron repartidos a los hacendados inmediatamente después. Luego del genocidio viene el etnocidio, donde se prohíbe hablar la lengua, donde son repartidos y donde es desde el propio Estado que empieza un proceso de invisibilización, de homogeneización y de blanquización de la población. Uruguay siempre se jacta, hasta el día de hoy, de ser país de migrantes, un país sin el problema indio, y realmente no lo es que no quiere ver o no quiere ver la propia realidad. El Estado exige, luego ¿verdad?, del genocidio, en este genocidio el Estado exige que se evangelice a los prisioneros charrúas, y los indígenas se van transformando sin territorio en empleados rurales, principalmente. Luego hubo una gran reforma educativa a finales del siglo XIX, y en esta reforma educativa la educación en Uruguay pasa a ser laica, gratuita y obligatoria. Un gran avance, ¿verdad? Antes del siglo XX, un gran avance. Pero en esto de ser laica, gratuita y obligatoria, también en esta reforma de José Pedro Varela se mata también todo lo diferente, se homogeneiza a la población en toda su extensión de la palabra. Nuestro proceso, como bien les dije, empieza en el 89, nos empezamos a reagrupar y empezamos a recuperar nuestra propia identidad. A principio en la década de los 90 empezamos a trabajar con la lengua, es lo primero que trabajamos. Y trabajamos a través del arte. El arte como una herramienta política de reivindicación de nuestra propia existencia, porque teníamos que hablar, conversar, dialogar, ¿verdad? Mostrarnos hacia un uruguayo que negaba sus propias raíces, y un uruguayo que de otra manera, sin ser por el arte, no nos hubiera podido, ni siquiera nos hubiera permitido estar en las esferas públicas. El arte fue nuestro vehículo, en ese momento más propicio, fue una estrategia de lucha. Según los datos del censo actuales, un 5% en el censo de 2011, en el cual trabajamos para que se haga una pregunta respectiva, el 5% de los uruguayos sí afirmó tener ancestros indígenas. Y según estudios de académicos de la UDELAR, de la Universidad de la República, que es la universidad muy prestigiosa, que es una universidad pública en Uruguay, un 38%, según datos del estudio de ADN mitocondrial por línea materna, un 38% del uruguayo tiene un ancestro indígena por lo menos. Esto no es un dato menor, porque Uruguay aún no reconoce oficialmente a sus pueblos originarios, al pueblo charrúa. No hay políticas públicas, no hay nada respecto a derechos de los pueblos indígenas, no hay políticas públicas específicas tampoco. Y bueno, ahora a continuación les voy a mostrar. Yo soy la delegada del Consejo de la Nación Charrúa, que nos juntamos 6 organizaciones que en ese momento que estábamos dispersas por distintos puntos del país. Hoy ya somos 10 organizaciones en el CONACHA, porque se fueron formando nuevas comunidades, se fueron autoidentificándose como charrúas. Más en la capital fuimos las que comenzamos esta lucha, pero en el interior, hoy en día en el interior es más fuerte la lucha que en la propia capital. Generalmente los que pertenecemos a organizaciones de la capital somos gente venida del interior, porque así como les conté que los charrúas eran en el medio rural, eran peones rurales, ¿sí? Hubo un cambio, ¿verdad?, en la década de los 80, que empezó a haber una gran migración del campo a la ciudad. Y ahí es que conformamos los cinturones de lo que hoy es Montevideo. Yo soy de Paysandú, por ejemplo, y así como yo hay muchísimos charrúas que están
viviendo por cuestiones de trabajo en la ciudad. Bueno, el reencuentro fue maravilloso porque fue un reencuentro que fue hecho, hasta ahora nos seguimos reencontrando, los charrúas. En general se mantenía oculta la memoria, hubo una memoria oral resistente y se mantenía oculta por una marginación, en el sentido de una autoexclusión, en el sentido que nuestros abuelos, nuestras madres, todavía les daba vergüenza, ¿verdad? Decirse, reconocerse como charrúa. Entonces siempre eran estas costumbres, eran transmitidas, pero de la puerta de la casa para adentro. Basándonos en documentos históricos y también en esta memoria oral resistente, empezamos a recomponer, a recuperar nuestra cultura, nuestra identidad. Trabajamos de forma integral y también intergeneracional. Trabajamos hacia el interior de nuestras comunidades, pero también hacia el exterior, porque es muy importante que nos reconozcan y el reconocimiento de los demás es tan importante como el autorreconocimiento para poder avanzar en nuestros propios derechos como pueblo indígena. Entonces, tanto hacemos trabajo a la interna de nuestras comunidades como hacia el externo. Entonces, en la parte de educación, para nosotros es muy importante para poder mantener y poder transmitir esa memoria recuperada, es muy importante para la endoculturación, ¿verdad? Trabajar con los niños y los jóvenes. Y las formas que tenemos de esta recuperación es, por ejemplo, lo más importante para nosotros es haber recuperado la forma de organización política y social, que es el Consejo. El Consejo es un órgano donde todos son allí. Hay 2 delegados por cada organización y todos somos iguales, no hay jerarquías. Según cuentan las crónicas, entre los charrúas pasaba eso, se juntaban al atardecer como una asamblea en consejo donde nadie, los cronistas españoles habían descrito que ahí nadie era más que nadie, cada uno tenía su lugar, su real importancia y su complementariedad en el grupo, ¿verdad? En la comunidad. La lengua, la forma de transmisión de los conocimientos, cómo los pocos de tradición que se había mantenido, de qué forma se habían mantenido, y esa forma es la forma de educación, la forma de transmitir los conocimientos. Para nosotros es muy importante aplicarla ahora, actualmente, en la propia endoculturación. Las ceremonias, el arte, como les dije, las costumbres. Aquí trabajamos también mucho con, ahí van a haber ancianos, van a haber jóvenes, con los niños, con los jóvenes. Y el derecho a la identidad de los niños es fundamental para nosotros, ahí es algo específico que trabajamos. En las escuelas también trabajamos porque también nos interesa llegar a todos. Y los niños para nosotros es parte de la interculturalidad trabajar con todos los niños, más allá de los charrúas. El papel de los abuelos también es muy importante, y hay algunas fotocopias, algunas fotos de los sitios sagrados que nosotros visitamos, aunque no sean nuestros, a veces no podemos pasar. Hay sitios que todavía no podemos conocer, que son de nuestros ancestros, porque no tenemos acceso a ellos, están en campos privados. Y bueno, las prácticas ancestrales, los jóvenes con las quintas orgánicas, también recuperamos ceremonias, el bastón de la palabra, la presentación del niño en la luna, lo hacemos siempre, las leyendas, las líneas azules. Los jóvenes, el papel de los jóvenes es muy importante porque actualmente están liderando esta recuperación identitaria. Hay muchos jóvenes en las comunidades. El quillapí, que es nuestra prenda, es un símbolo de la memoria, es un símbolo, es un manto protector donde ahí está toda la cosmovisión de nuestro pueblo, donde al ponernos el quillapí cargamos con las 600 generaciones, sentimos que estamos acompañados de nuestros ancestros. Eso representa el quillapí para nosotros. Y ahora van a ver un instrumento musical que nosotros hemos recuperado, que es las guampas y las caracolas, que como vi también aquí, también tienen. Las caracolas, las guampas, que para nosotros representan el llamado a los ancestros, al espíritu de los ancestros que nos acompañan en cada acto, en cada marcha que organizamos, en cada ceremonia, en cada asamblea. Y bueno, voy a terminar con sin respeto por la diversidad cultural no habrá paz. Ese es nuestro lema, ese es el lema del Consejo de la Nación Charrúa. Tidá Triek, Shepiano Oyendao, buscando la verdad, sembramos la memoria. Bascuadén Chalá, levántate hermano.